comienza un programa para ti, mujer. Los temas que a nosotras nos interesan desde sus entrañas. Donde sabemos que lo que te pasa a ti, nos pasa a todas. Este espacio es de mujeres. Hola comunidad, es de mujeres. Bienvenidos a este su espacio sororo. El día de hoy tenemos sesión de terapia literaria y está con nosotros San, que viene en representación de las bonobas del círculo de lectura, a las cuales les mandamos un beso y un abrazo. Y pues tenemos, como siempre, en esta esperada sección, la recomendación de las lecturas del mes. Este mes leímos 2 libros muy diferentes y vamos a comenzar con el primero, San, pero primero saluda a nuestro auditorio. Hola, buenas tardes, gracias nuevamente por la invitación, me da mucho gusto nuevamente estar en esta sección, terapia literaria, y bueno, traemos nuevas recomendaciones. Traemos nuevas recomendaciones y además nuevos escritores en donde estamos incursionando en esto de pues nuevas experiencias, sobre todo con diferentes narrativas, si bien ya hemos leído acerca de este tema muchas veces, de diferentes formas, pero sí es un enfoque quizá distinto, ¿no? Estamos hablando del libro El Ruiseñor de Christine Hanna, que pues se desarrolla, su marco teórico es en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, específicamente, habla de todo el contexto, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, pero específicamente nos va a situar en Francia. Desde el inicio, desde la ocupación nazi, bueno, hasta que termina la guerra. Que prácticamente son como alrededor de 6 años. Sí, es lo que más o menos el inicio de la guerra y termina como por el 45. Okay. Entonces, bueno, aquí, como tú mencionas, hay muchas lecturas de la Segunda Guerra Mundial, definitivamente. Esta es un libro que es ficción histórico, justamente porque, bueno, por el contexto que mencionamos, pero pues bueno, por los personajes son totalmente ficción, la historia de los personajes es totalmente ficción, pero sí nos va a permitir conocer varias cosas. Como mencionábamos, uno es el aspecto o el enfoque desde lo que vivieron en París. Que definitivamente fue muy diferente a como lo vivieron en Alemania, Inglaterra, Polonia o los otros demás países y personas que pues estuvieron involucradas en la Segunda Guerra Mundial. Y también aquí lo interesante es que está situado, o la historia se enfoca en las mujeres. Eso me encanta. Exactamente. Entonces vamos a conocer a 2 hermanas que son totalmente diferentes, pero justamente en su manera de ser diferentes es donde vamos a poder conocer cómo cada una tuvo que luchar en base a su manera de ser y a los recursos que tenía cada una, tuvo que pues sobrevivir y pasar por estas circunstancias, ¿no? Exacto. Entonces es como de entrada lo que podemos esperar de este libro. Exacto. Y dentro de la estructura del libro, que es también muy importante como lectores saber analizar, y que también el enganche, ¿no? El que de pronto te envuelva el libro, yo sí pudiera decirles que este libro tardas. Empieza lento y tardas como a la mitad enganchándote, ¿no? Si bien es un libro que también es como en diferentes tiempos, ¿no? Al inicio es en primera persona y comienza en el presente de la mujer que lo empieza a contar. Sí. Llega un momento, yo creo que, no sé si a ti te pasó, San, pero todo el tiempo yo estuve confundida de quién era esa voz. Y como que hasta el final, digo, no vamos a spoilear aquí para nada, lectores, pero sí al final te das cuenta quién es la que realmente está escribiendo esa voz, ¿no? Claro, de hecho, pues es parte de la magia del final, pero sí, comienza con una narración actual. Y bueno, este personaje pues nos va platicando de la historia, ya de cómo fue que vivió la historia cuando inicia la guerra, ¿no? Pero pues sí, obviamente hasta el final te enteras quién es. Exacto, y es en tercera persona, entonces sí es un narrador el que lo está haciendo, pero te está confundiendo un poquito en presente pasado y en la
pues curiosidad de saber quién va a ser ese personaje, ¿no? Yo a la mitad ya estaba diciendo, es esta, no, es la otra, no, quizá es aquella, ¿no? No, y de verdad es que aunque te pones a adivinar o a suponer, o sea, no hay sabes, manera. no, hasta el final es cuando te das cuenta quién es la persona que está narrando o quien inició narrando. Exacto. Pero bueno, como mencionas, el libro, digamos que tiene un arranque un poco lento exactamente, porque pues podríamos decir que no pasa como gran cosa en las primeras páginas. Digo, lo que hace es que te empieza a platicar justamente de cómo es cada una de las hermanas, ¿no? Exacto. Y de hecho también te lleva a la cuestión esta donde te empieza como a explicar por qué son así. Eso. Entonces puede ser que sí tenga un inicio un poco lento, pero pues bueno, al final, como después de la mitad es cuando ya empieza como a tomar un poco más forma la trama. Exacto. Y aquí la gran moraleja o el gran aprendizaje, yo creo, San, es esta parte de, como bien dices, el lado femenino de la guerra y cómo todos los hombres tienen que enlistarse y salir, y realmente los hombres que existen en este caso en ¿cómo se llama? Caribou, porque pues así se pronuncia. Todos los hombres que viven ahí son niños, ¿no? Y obviamente los nazis que están ocupando la Francia. Y esta parte de cómo sacan el valor, cómo en una circunstancia, como estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, cómo esto te hace sacar de verdad la casta, la coraza, el coraje, porque te va envolviendo en estos personajes, van creciendo estos personajes, van cambiando, y me encanta ver cómo una hermana y otra, en sus personalidades, en sus diferencias, sacan el coraje, el valor, y acaban también ayudando o aportando algo para la liberación de su país. De hecho, yo creo que por eso es lo que mencionamos, que es un poco lento el inicio, porque justamente te va explicando o te hace ver cómo el personaje va evolucionando. O sea, pareciera que tal vez es como un poco de relleno esta explicación, pero en realidad no lo es, porque sí te ayuda a ir comprendiendo cómo las mujeres, ya sea que se hubieran quedado sin el esposo porque se fue a la guerra o porque estaban solteras, cómo las mujeres justamente en sus actividades cotidianas tienen que empezar a ver cómo lo hacen ahora. Claro. Y ahora cómo consiguen la comida, y ahora cómo cuidan a los niños, y ahora cómo trabajan, y ahora cómo le hacen para llevar las cosas que hacía el marido. Exacto. Que recordemos que en esa época pues realmente el que estaba encargado de todas las actividades de la casa, pues tal vez en el aspecto administrativo, pues era el marido. Entonces esta explicación que parece un poco lenta pues nos sirve para eso, ¿no? Sí, para tiene ver justificación. Exactamente cómo se van transformando ellas, aunque se rehúsan, y ellas dicen, no sé, no puedo, pero realmente lo hacen, y día a día, y se les presenta un nuevo reto, y lo vuelven a superar, y vuelven a sentir que no saben cómo lo hicieron y ya no pueden volverlo a hacer, pero lo vuelven a hacer. Claro. Y así se pasan todo el tiempo que dura la guerra, ¿no? Claro. Entonces, esto es algo que a mí me gustó de la lectura, que justamente pues te habla de esas actividades que pudieran parecer ahorita que no tenían importancia, pero al final de cuentas, o sea, fueron la parte central de la supervivencia de los que pues pudieron librar o recorrer ese camino y salir de la guerra. Exacto. Y si bien es una novela ficción histórica, todos estos escritores que se atreven a platicar de cualquier tipo de estas eventualidades de la historia, se sumergen a una investigación impresionante, tienen datos pues obviamente muy, muy vívidos de aquel momento, y si bien hay escritores, debo decir, que me han llevado más profundo a estas emociones, a estos sentimientos, Kristin Hanna me quedó de ver un poquito esta parte de meterme de lleno en la guerra, ¿no? Aquí San nos puede platicar un poquito que sufrió con las criaturas, ¿verdad? Porque sí, pues es una guerra, estamos hablando de crudezas y cosas tristes que ocurrieron, pero hemos leído peores, ¿eh? Sí, como te mencionaba, hay libros de la guerra, desde biografías, desde justamente históricos totalmente, y las novelas.
Y aún así, pues hay novelas que sí, como tú dices, te retratan o te dan esta visión totalmente cruel y cruda de lo que fue la guerra. Este libro no es el caso. Sí. Se centra muchísimo más en la parte de hablarnos de las historias de las hermanas y de los personajes que las rodean. Pero sin embargo, pues obviamente sí hay situaciones y hay descripciones que pues sí te terminan resultando difíciles y conflictivas y pues obviamente te causa este sentir de la madre. De la madre, sobre sobre todo. Y esta parte también me gustaría comentarla, San, de cómo las relaciones interpersonales también cómo se volcaron durante la guerra, ¿no? Cómo pasa a segundo plano, por ejemplo, el que las hermanas no se llevaron bien o las heridas de la infancia que tenían por un padre ausente. Este hecho de que pues bueno, no lo podemos dejar a un lado, tu familia es tu familia y estés viviendo el momento que estás viviendo, pues te va a hacer lo que eres, ¿no? Te va a sacar la casta. Y como los tres personajes, estoy hablando de las dos hermanas más el papá, que son como los que, en torno a los que gira la historia, cómo los tres acabaron involucrándose en actividades para ayudar a los menos favorecidos. Estamos hablando de, en este caso, de esta historia en particular, de los judíos, ¿no? Y cómo también ellos pudieron o lograron salvar niños, salvar pilotos y cosas así que a mí, en lo personal, me llegó profundamente esto en la parte de lo que nos toca hoy, aunque no estemos en guerra, lo que nos toca hoy a nosotros como sociedad para aportar a que sea mejor. Y estoy hablando de discriminaciones que hoy en día seguimos viviendo, seguimos siendo partícipes, como es la diversidad sexual, como es el género, igual seguimos las mujeres perdiendo un poquito aquí, y esta parte de me quedo quieta o actúo, como les tocó hacer a ellos. Lo que pasa es que sí, es muy cierto. En el caso, por ejemplo, de una de las hermanas, vemos que ella lo tiene totalmente claro. Dice, yo quiero aportar, yo quiero hacer, voy a ver y a ver cómo coopero, ¿no? Los otros dos personajes, pues no realmente se ven envueltos por las circunstancias y digamos que pues no les queda de otra. Pero creo que en el sentir que no te queda de otra, justamente ahí es donde toman el valor y se arriesgan. Claro. Entonces, estas circunstancias que los pone en el límite, en el decir es sí o no, o sea, no puedes quedarte a medias tintas, también es algo muy interesante de reflexionar, pues justamente en esto, ¿no? De en qué momento, bajo qué circunstancias, uno como ser humano estás dispuesto a arriesgarte, a ayudar aún arriesgando tu vida. Y fíjate, más allá de eso, Sam, yo me quedaría con la enseñanza de no esperar a que estés en una solución, en una situación tan drástica para sacar tu grandeza. Yo creo que todos somos grandes, todos podemos aportar algo y esta sobrevivencia obviamente te lleva a sacarlo porque no te queda de otra, ¿no? Pero si no estamos en una situación tal, creo que sí, de todas maneras podemos lograr identificar cuál es tu talento, cuál es tu don, cuál es lo que veniste a hacer y salirnos un poquito de la zona de confort, como en este caso está Isabel, una de los personajes, que como bien dices, desde un principio ella tenía su personalidad rebelde, ella tenía, pues era una líder nata, que desde el primer momento dijo, ¿qué? ¿Cuál Francia ocupada? ¿Cuáles nazis? Claro que podemos hacer algo. Y acabó en la resistencia, ¿no? Francesa. Y buscándolo desde un inicio, ¿no? Y por otro lado, Muriel, ¿cómo se llamaba? Bian. Bian. Por otro lado, Bian sí también se acabó embarrada en eso, porque así fue como ella lo tuvo que hacer, pero cayó en la misma conclusión y estas bases familiares, esta lucha por el prójimo, pues se vio que también viene de la sangre, ¿no? Claro, y algo que mencionabas tú es justamente que te muestra estas dos personajes que al final de cuentas tienen la fortaleza, o sea, todos tenemos una fortaleza. Aunque, por ejemplo, Isabel desde un principio ella estuvo muy segura de que lo iba a hacer y tenía la fuerza y la seguridad y Bian decía que no, al final de cuentas las dos terminaron teniendo fortaleza para hacerlo y para enfrentarlo. Exacto. Entonces, esto justamente nos habla de que
no importa que tú no lo creas, o sea, la situación en la que te toque estar, vas a tener la fortaleza. Como seres humanos tenemos la fortaleza de enfrentarlo. Entonces es algo que inteligentemente hace el autor con respecto a sus personajes para que justamente mostrar esta parte. Otra cosa, como mencionaste hace ratito, fue la relación familiar. O sea, está la historia de la guerra y de cómo sobreviven, pero también en medio, o a través también de esta historia, tenemos la historia familiar, Claro. de las hermanas que no se llevaban bien, la relación con el papá. Entonces, están estas dos historias muy interesantes, ¿no? A pesar de que están en guerra, podríamos pensar de que no, pues ya, se van a querer y se van a apoyar, y no. Sí, sí. A pesar de la guerra, están los problemas, están los rencores, están los reclamos, y ni en esa circunstancia nos hace pensar que se pueden reconciliar, ¿no? Sí. Entonces, eso es otra cosa interesante también del libro. Sí, exacto. Y todo visto desde una mujer escribiendo mujeres, ¿no? Porque también hay veces que nos ha tocado leer autores que escriben desde la sensibilidad femenina, ¿no? Y en este caso, pues es muy, muy femenino, es el lado femenino de la guerra, pero también de la garra, ¿no? De la guerra y de la garra de la mujer. Y eso me parece que es extraordinario. Es una lectura que sí se la recomiendo, que si hay mejores, tenemos que decir, ¿no? Estábamos justo antes de entrar al aire discutiendo el bestseller del libro. Porque es un bestseller. Porque es un bestseller. Pero sí creo que nos queda a deber, bueno, a mí, Cristina Hanna, sí me queda a deber en cuanto a la explotación de lo que daba la historia y del contexto, que es muy bonito, sobre todo el engrandecer a la mujer en este aspecto. Pero, por ejemplo, está Peregrinos de Sofía Segovia, que también se los recomendamos, que abarca también esta parte de la Segunda Guerra Mundial desde otro ángulo. Claro, este es un libro para quien tal vez no le guste mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial, lo sienta que es un tema muy fuerte, entonces es un libro que les puede dar conocimiento al respecto sin, como tú mencionabas al principio, meterte muy al fondo, porque al final de cuentas leer sobre la Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasó, pues termina siendo pues una lectura fuerte y no es para todos. O tal vez pues tendrías que buscar el momento adecuado. Entonces es un libro para las personas que quieran conocer un poco más de la historia desde la perspectiva de Francia. Exacto. Quieran tener información respecto a esa época y pues disfrutar también de la novela con los personajes, pero sí, no es un libro que te va a ofrecer muchos datos respecto a la historia. Exacto. Si quieren saber más acerca del Holocausto, de los judíos, pues pueden leer La bailarina de Auschwitz. Esa es una biografía. Exacto, de Edith Eger. Esa es una biografía y literal, es desgarradora, es un libro muy bonito, pero sí te lo platica quien lo vivió. Lo que me pasa es que hablábamos de perspectivas. En La bailarina de Auschwitz lo cuenta desde el punto de vista judío. Aquí estamos hablando de que las hermanas o los protagonistas no eran judíos, No. y aunque lidiaron con la ocupación nazi desde el principio, realmente no sufrieron lo que sufrieron los judíos. Exacto. Entonces te lo muestra, pero no te lo muestra en primera persona en los personajes. Entonces en ese sentido podríamos decir que es un poco más leve. Exacto. Entonces, y en el caso de Peregrinos, pues estamos hablando de que conoces la perspectiva alemana, Exacto. de los que se quedan dentro de su país, y bueno, también muchos pudiéramos pensar que por ser alemanes y haber sido pues los que iniciaron, Los malos del cuento. no iniciaron porque hay una historia, obviamente mucho que explicar antes de eso, pero bueno, digamos que mentalmente lo podemos concebir así, que son los que inician, pues no sufrieron tanto, pero te das cuenta que también obviamente lo padecieron. Y está muy interesante también saber esa parte, que incluso hay un personaje aquí llamado Beck, Claro. que te muestra el lado humano de los humano. alemanes, ¿no? Que también no está bonito para ninguna persona alemana, este tema lo sienten en su corazón, ¿no? Porque inmediatamente los etiquetamos y eso tampoco está bien. Entonces también está padre conocer su sufrimiento y su lado, su ángulo de cómo vivieron esta historia. Sí, como mencionas, este personaje, Beck, pues justamente te hace ver estos cuestionamientos que seguramente muchos tuvieron en su momento, cuando él menciona que él se alista, pues obviamente para servir a su país,
Y se les sale dando cuenta. Claro, se van dando cuenta cómo la guerra empieza a tomar un camino que ellos nunca imaginaron, y entonces empiezan a cuestionar si es o no era el camino correcto. Y ya no podían salir. Y ya no podían salir. Exacto. Entonces también se ve que pues ellos dentro de lo que pueden, pues tratan como de ir, digamos que curando un poquito su conciencia, pero bueno, eso también es algo también interesante de este libro, ese personaje en especial. Exacto. San, pues se nos acabó el tiempo para hablar del primer libro, así que un resumen, una última recomendación para todo nuestro auditorio. Bueno, aunque no lo mencionamos, trae un mensaje muy importante que es el amor. Los personajes, las hermanas, lo mencionan mucho en todo el libro, y al final, cuando terminas el libro, te das cuenta de realmente a qué se refieren. Es un mensaje también muy bonito, además de que van a conocer todo lo que ya mencionábamos, pero también habla mucho del amor. También es una historia de amor, y son 588 páginas. Es un libro que se lee muy rápido, aunque al principio empieza lento. Gracias, San. No se vayan porque vamos a regresar con el segundo libro de la recomendación de terapia literaria. Regresamos. Gracias. Es de mujeres. Ya estamos de regreso, comunidades de mujeres, en esta sección de terapia literaria. Y bueno, para los que nos acaban de sintonizar, pues te recomendamos el libro de El Ruiseñor de Christine Hanna en la primera parte. Y en la segunda les traemos otra recomendación que se llama Lobo Estepario de Hermann Hesse. Esta es una literatura clásica contemporánea que te la enseñan en la preparatoria, ¿no? Te la obligan a leer en prepa. Te la obligan. Te la obligan a leer en prepa, y me encantaría saber qué adolescente lo ha leído, que nos pongan sus comentarios al respecto, porque se me hace que es una lectura muy profunda, muy densa, muy gris, muy viajada. ¿Qué otro le podemos poner? Bueno, es adjetivo. filosófica, Muy existencialista. ¿Sí? Entonces, es un libro pequeño, es una historia pequeña, pero de mucho contenido. Exacto. Entonces, como mencionas, puede ser que no sea para todo el mundo, y tal vez, aunque mencionas que es obligatorio en la prepa, no sé qué tan recomendable sea en esa edad también leer. Fíjate que yo lo recomendaría ampliamente. Okay. Ampliamente, porque estamos hoy en día más que nunca en una crisis de identidad. En una crisis de identidad en donde vivimos entre la realidad virtual y la realidad que es la donde vivimos, ¿no? Y esta parte de falta de no sé quién soy, o soy por un like, o soy por una recomendación, o por que alguien me comparta, creo que nos cuesta el saber de qué estamos hechos. Y Lobo Estepario te hace un viajezote, porque es un viajezote, al interior de nuestra psique, porque como bien dices, es un libro de los grandes pensadores, incluso pues estamos hablando de la literatura alemana de los 1900, en donde Hermann Hesse escribió entre las dos guerras, entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, imagínense todo lo que ocurría. Estamos hablando de los que estuvieron ahí alrededor, Nietzsche, Sigmund Freud, entre los músicos, pues Mozart, Novalis, grandes pintores como Goethe, o sea, todos estos grandes pensadores y se pudiera decir artistas de la época, tuvieron un gran impronta en la psicología del día de hoy. Entonces es un libro que se mete a las entrañas de aquel entonces y nos lleva a un descubrimiento de lo que es la dualidad del ser humano. Pero bueno, antes de meternos a todo este viaje oscuro, me gustaría comentarles un poquito de Hermann Hesse, ¿no? Hermann Hesse es pues un escritor alemán, originariamente alemán, y después por la Segunda Guerra Mundial, por esos motivos, tuvo que huir a Suiza y se nacionalizó, ¿ok? En este caso, escribió muchísimas novelas, les digo, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y esta en especial, Lobo Estepario, es la 10ª novela de él, y se publicó por ahí de 1927.
aunque él estuvo a finales del siglo XVIII como escribe y escribe, fue hasta el siglo XX que tuvo su auge, ¿no? Como escritor. Realmente este libro tiene mucho de autobiografía, porque lo han analizado y han visto que pues sí tiene mucho de él, mucho de su vida, pero también es muy fantasioso y yo pudiera ponerle el término surrealista, pero me van a regañar los literarios, pero yo le podría poner así. Él toda su vida fue un depresivo, ¿no? Como gran pensador, dicen por ahí que las personas que son muy inteligentes, que tienen un coeficiente intelectual muy alto, son personas que tienden mucho a la depresión, ¿no? Entonces él era uno de estos casos y esta novela la escribió en una época de aislamiento. Se acababa de casar, no recuerdo si era su segunda o tercera esposa, y a los poquitos días de casada le dijo, ahí te ves. Y se fue, se aisló, se deprimió y salió esta obra maestra, ¿no? Más o menos tenía como 50 años y pues vivió una crisis existencial en donde sí lo podemos leer a cada palabra. Nota. Se nota, se siente, se vive. De hecho, creo que la primera parte se podría decir que justamente te trata como de explicar todas estas, pues podrían ser quejas, reclamos, reproches que él tiene desde su depresión o cómo él las ve desde su depresión. Exacto. Y de hecho en muchas biografías, digo, no en muchos reseñas, sí realmente se menciona así, que el personaje es un alter ego de él, o sea, totalmente se entiende que lo que él escribió, o sea, es lo que estaba viviendo, aunque obviamente lo pone a través de otro personaje. Exacto. Exacto, y dicen mucho, por ejemplo, el personaje se llama Hermann Heller, no se llama, Harry Heller, que tiene HH, o sea, Hermann Hesse, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí ya los analistas tienen vuelo para darse aquí con este libro, ¿no? Y esta parte de que mencionas, sí la trata también en diferentes voces, ¿no? Al principio, y por eso puede ser un poco complicado agarrarle la onda. ¿Por qué? Porque ¿cómo se pudiera decir? Los tomos, o sea, va por como tratados. Primero es un vecino que habla de Harry. Y después Harry empieza a hablar de él mismo. Entonces también aquí puede resultar un poco confuso y que puedas desertar en las primeras páginas. Sí, de hecho, bueno, lo recomendable sería eso, que aunque parezca muy pesado, antes de que empiece a hablar de lo del tratado, digo, pues sería la recomendación como continuar, no darse por vencido. Exacto. Porque a partir de que empieza a hablar sobre el tratado del lobo estepario, o de lo que él considera que es el lobo estepario, bueno, ahí, y además de que aparecen otros personajes, es donde realmente cobra un poco más, pues la historia se vuelve un poco más interesante, un poco más comprensible. Exacto. Un poco más, porque volvemos a la idea desde el principio, ¿no? Que esta lectura yo creo que no es para todos y tampoco se trata, que también lo hemos discutido en el círculo, de leer por leer y obligarte a leer algo que no te gusta. La lectura debe ser recreativa, la lectura debe ser algo o que aprendas y que en el inter goces, o que te entretenga y en el inter goces. Yo creo que siempre tiene que haber esta parte de gozar. Claro. Y no sé si a ti te pasa, pero yo siempre lo traslapo a mi vida y es algo que me encanta porque siempre me tienen mensajes uno u otro personaje. Y aquí, en esta historia, está llena de simbolismos. O sea, es una cosa maravillosa que por donde le veas hay algo oculto, que por donde le veas hay una enseñanza y una profundidad a un grado de los pensadores de ese siglo. O sea, que es lo más padre, que te sientes que estás platicando con Goethe, que le estás regañando, porque además tiene unas charlas acá bien surrealistas con el pintor, y se enoja y le dice y lo critica, y al igual data mucho Nietzsche, ¿no? Que estamos hablando de este también gran pensador, y tiene mucho de su escuela, tiene mucho de esta idea de pues el alter ego y toda esta parte de, ¿cómo se llama esta? De Nietzsche, estudiante de psicología. Y lo que yo creo que algo interesante de este libro es lo que tú mencionas, que el autor lo escribe en un momento en el que ya había pasado la Primera Guerra Mundial, pero bueno, el ambiente de guerra no se termina como tal, y está a pocos años de iniciar la Segunda.
Entonces, creo que es interesante conocer justamente cuáles eran los cuestionamientos de estas personas que les tocó vivir estos acontecimientos, qué se cuestionaban, cuáles eran sus miedos, cuáles eran sus reclamos. Entonces, creo que es lo interesante de conocer de este libro y de este autor. Exacto. Y otra cosa que a mí me impresionó muchísimo, porque aparte venía de leer de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esta parte que él habla, que él advierte a la población del socialismo nacionalista. O sea, él dice, esto nos va a llevar a la perdición, dense cuenta. Y de hecho, él, desde la Primera Guerra Mundial, escribía ensayos en revistas alemanas criticando a este tipo de gobierno, ¿no? Y después, en la Segunda Guerra Mundial, incluso seguía y seguía y seguía dando su punto de vista y obviamente fue el centro de ataques, de amenazas, perdió amigos, por pues el que se atrevía a hablar, imagínense, en la Segunda Guerra Mundial criticar a un nazi. Y pues sí, en este caso pues tuvo que aislarse de Alemania y se fue a refugiar a Suiza, ¿no? Pero bueno, esta parte también de escribir durante una época de tu vida la vemos muy marcada en Hermann Hesse, hablando un poquito más del autor. Hay otro librazo que se llama Siddhartha, que habla pues del budismo, de todas estas tradiciones orientales, y aquí viene mucho la influencia de su padre y de su abuelo, que eran misioneros en la India, y el gusto que él tiene por las religiones, porque además estudió todas las religiones, y como buen pensador crítico, pues llegó a un análisis bien profundo de todas, unificándolas y haciendo su propia idea de la espiritualidad. Entonces, también es muy rico y muy vasto leer este tipo de lecturas, porque te hace analizar y cuestionar, que es lo maravilloso también de leer. Sí, claro. Y bueno, en este caso, los viajes de los que platicamos por la mente y la psique de Harry Heller, pues vemos una dualidad, que es una dualidad que absolutamente todos tenemos, y que si la analizamos y la desmenuzamos, yo la entiendo así, ¿no? Que tenemos una luz y tenemos una sombra. Esa sombra, en este caso, sería el lobo estepario, que es como lo pone Harry, y como él mismo se autodenomina así. ¿Por qué? Porque es la parte instintiva, es la parte agresiva, es la parte que no nos gusta de los humanos, es la parte que siempre repelemos y siempre queremos ocultar. Uh-huh. Y entonces él hace una crítica social muy, muy filosófica, muy educada, pero muy acertada, en el sentido de la burguesía, ¿no? Se critica mucho la burguesía de aquel entonces, en donde toda superficialidad, en donde queda el disfraz, pero ¿qué es lo que realmente eres, ¿no? Entonces él juega con esta dualidad de que el lobo estepario se ríe de él. Ay, sí, burguesito, ya estás bien vestido, ay, sí, no sé qué, o sea, y lo que siempre, esa voz que siempre traemos y que queremos apagarla, porque nos da pena, porque no es socialmente compatible, ¿no? Entonces esta parte agresiva, aguerrida que todos tenemos, es lo que representa para mí el lobo estepario, ¿no? Y cómo el abrazarla y el aceptarla te hace pues crecer en tu individualidad, pero con la dualidad que todos tenemos, estas dos naturalezas. Sí, es algo en lo que se enfoca mucho él, en hablar de la dualidad, y lo hace porque, bueno, estamos hablando de un personaje que nos lo muestran como depresivo, totalmente aislado de la sociedad, no le gusta, no comulga, no concuerda con nada de eso. Entonces, por eso es que él habla justamente como el del lobo estepario, como esta otra contraparte, ¿no? Uh-huh. O sea, él es un ser reprimido, aislado. Habla de esta contraparte, como mencionabas, que es lo instintivamente, pues, se puede decir el lado animal del ser humano, todo lo contrario a lo que él está viviendo y a lo que él te explica en el principio. Exacto, y que si te fijas y si nos vamos como más al fondo de lo que ocurre en nuestra vida como personas, esta parte animal, esta parte instintiva, tiene que vivir en equilibrio o en armonía con la parte humana.
tampoco puedes ser un lobo estepario todo el tiempo porque te vuelves ermitaño, porque te vuelves antisocial y ocurren todas estas cosas, ¿no? Y en este equilibrio se consigue tener las dos sin que te intimide el lobo, sin que te dé miedo, sin que te dé pena. ¿Por qué? Porque hay veces que tenemos que sacarlo, ¿no? Y volviendo al tema de la Segunda Guerra Mundial, sacar la garra ante una situación de crisis, te lo da un lobo estepario, te lo da tu lado animal y esta parte irracional, ¿no? De hecho, se comprende un poco mejor cuando aparecen los otros personajes. Entonces, en la interacción con estos otros personajes, justamente te hace comprender de qué está hablando, ¿no? De la dualidad, de lo que mencionas, de que no puede ser totalmente uno ni el otro. Entonces, estos personajes le ayudan como a ir encontrando el equilibrio. Exacto. Y aparte, digo, si se quieren ver Se lo muestran, porque no, como a enseñarlo, le muestran cuál podría ser el equilibrio. Exacto. Y aquí, en estos viajecitos que nos lleva Germán Hesse, sale también otra cosa más profunda, que es el análisis de lo consciente y lo subconsciente. Entonces, aquí te lo pinta de una manera dantesca, porque pues también obviamente es súper pensador, volvemos a lo mismo, y te lo pinta como un teatro mágico de Dante. Y este final, esta parte que no les voy a spoilear porque lo tienen que leer, sobre todo los niños de preparatoria, para que hagan su tarea. Pero bueno, ya aquí ya les di un buen resumen, un buen análisis para su tarea. Esta parte del teatro mágico que te pinta los múltiples yos que podemos tener, es delicioso como abriendo puertas de un circo te vas dando cuenta que en nuestra propia mente puede haber muchísimas personalidades y a la vez, o sea, sin llegar a la esquizofrenia, pero sí tenemos mucho de una y mucho de otra. No podemos, y ayer platicábamos con una amiga de la diversidad, no podemos ser blanco o ser negro. Entre el blanco y el negro hay muchas tonalidades y pasa lo mismo con nuestra personalidad y nuestra psique. Tenemos o somos producto del azar y así como hay millones de posibilidades de expresarnos, hay millones de probabilidades de ser o no ser. ¿No? O sea, ya estamos filosofando del ser o no ser. ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Terminamos en el cero. Pero es que esto hace Germán Hesse. Claro, sí, como te mencionaba, o sea, es un libro filosófico totalmente. Entonces te va a llevar a estos cuestionamientos porque ese es el planteamiento desde el principio. Exacto, desde el principio hasta el final te lleva a este viaje misterioso de la mente, este viaje denso desde, como decías bien, San, desde este punto de vista depresivo de una persona, pero que al igual en la depresión podemos encontrar muchas respuestas si la abrazamos, porque tampoco se trata de, ay no, es que no, yo no puedo estar triste. Hay días que debemos estar tristes, ¿no? Y sirve para la reflexión y sirve para abrir otra dimensión de nuestra mente que estando contentos o estando equilibrados no vemos. Entonces, esto es un regalo de verdad. El que esté anotado la crisis de los 50 de Germán Hesse, yo creo que es un regalo para este análisis, esta reflexión de qué tanto somos, qué tanto no comprendemos porque no aceptamos nuestro lado animal o porque no aceptamos a lo mejor algo que tenemos valioso y que lo estamos tapando o ocultando por alguna lealtad o por alguna herida de la infancia o qué sé yo, ¿no? O sea, si nos vamos a todo lo que podemos hacer con una simple lectura, una simple lectura de prepa, creo que es un libro que merece que le den la oportunidad, que se merece que las primeras páginas le pongan un poquito de ganas para llegar a este análisis profundo de nuestra mente. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, que si quieren empezar a incursionar en Germán Hesse, yo les recomendaría comenzar con Demian o con Siddhartha, ¿no? En el caso de Demian, este libro surgió como después de que Germán Hesse pierde a su padre. Fíjense, también están bien marcados sus libros. Cuando pierde a su papá, descubre también que su hijo está enfermo y la esposa le detectan esquizofrenia. Entonces de ahí surge Demian, que es un librazo también que tienen que leerlo, es igual pequeño
y lo escribió bajo el seudónimo de Emile Sinclair, por si no lo encuentran como Germán Hesse, pero bueno, ya también es conocidísimo y es literatura clásica y es un libro de verdad obligado para leer para todas las personas. Sobre todo, pues, adolescentes, porque sí es un momento crucial en la lucha de las identidades, entonces está padre. Y Siddhartha, relajadísimo, habla de todo lo que es el budismo y la búsqueda de Gautama para la espiritualidad y la iluminosidad. Pero bueno, si quieren empezar, empiecen por ahí. Y pues se nos acabó el tiempo, Sam. Qué rápido. Se nos acabó el tiempo, acabamos con estas lecturas deliciosas este mes y esperen la próxima sección de terapia literaria con otros 2 libros muy interesantes para todos ustedes. Recuerden que leer es viajar, leer es vivir otras personalidades, leer es una cosa deliciosa. Te enriquece el alma, es... Exacto, es una terapia, es tal cual. No, bueno, ¿qué les puedo decir? Hagan su círculo de lectura, lean en comunidad porque también es delicioso. Sam, gracias por estar aquí, Muchas me encanta gracias, tenerte, me encanta por la que invitación. siempre tienes el debate que a mí me gusta. Así que, pues bueno, gracias y gracias a todos por su Gracias. atención. Nos vemos en otro programa más de Es de Mujeres. Gracias. Adiós. Es de mujeres.